Buenas noches, mi nombre es Humberto David Elizalde Leal, pertenezco a, al pregrado de Ingeniería Industrial. Esta es mi exposición para Física Electrónica, la tarea 1, conceptos sobre introducción al análisis de circuitos resistivos. Estos son una exposición sobre conceptos básicos. Entonces, primero que todo tenemos la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante una fuerza de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos y a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo normal de carga eléctrica, es una medida de la capacidad que se posee en una partícula para intercambiar fotones. La carga eléctrica se mide en coulombs. La carga eléctrica se podría decir que es una interacción que sucede entre átomos cargados eléctricamente positivos y, y átomos cargados eh, eléctricamente negativos. Eh, Más que todo la carga eléctrica tiene que ver con la función de los protones y neutrones dentro de, digamos, podría ser una pila que queda cargada eléctricamente. La carga eléctrica tiene unas propiedades. Sus propiedades son, dado que la materia se compone de protones y electrones, su carga es E. Podemos deducir que la carga eléctrica es una magnitud cuantizada, o sea que se puede medir, o lo que mismo, siempre la carga eléctrica va a ser en un cuerpo es siempre un múltiplo del valor de E. En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones que protones, positiva cuando tiene menos electrones que protones, neutra cuando está en un equilibrio entre protones y neutrones. En cualquier fenómeno físico, la carga del sistema que estamos estudiando es idéntica antes y después de que ocurra el fenómeno físico, que se encuentre distribuida de otra forma. Esto constituye lo que se conoce en el principio de conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, sino que su valor siempre va a permanecer constante. Las cargas pueden circular libremente por las superficies de determinados cuerpos. Aquellos que permiten dicho movimiento reciben nombre de conductores, lo que habíamos hablado de una batería, un cable conductor. Ahí podemos acordar de cargas eléctricas. Y aquellos que no permiten el paso de cargas eléctricas se denominan aislantes. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas y tal como establece la ley de Coulomb depende del inverso del cuadrado de la distancia que los separa. Y como siguiente concepto tenemos corriente eléctrica. Básicamente la corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas que por unidad de tiempo atraviesan un área transversal. Esto se conoce como la ley de Henry y podría resumirse en el proceso de la siguiente manera. Dos puntos, pongamos A y B, tienen diferencia de potencial, pero aún así son unidos por un conductor. Esto provocará un flujo o traspaso de electrones. Entonces, del punto A, que posee mayor potencial, se producirá el traspaso de una parte de carga mediante el conducto al otro punto B, que posee menor potencial.
Se toma como sentido que el paso de la corriente es el de las cargas positivas, aunque no se mueven, en realidad son los electrones dentro de un conductor. Podríamos hablar que la corriente eléctrica vendría siendo lo que es la intensidad eléctrica, la cual se mide en amperios, según el sistema de medidas internacionales, unidades de medida internacional. Tenemos los tipos de corriente eléctrica, entonces podemos decir que hay corriente continua y corriente alterna. Eh, eh, Podríamos decir que la corriente continua o corriente directa se mueve en un solo sentido, es decir, del polo negativo al positivo de la fuente de fuerza electromotriz que la suministra. La corriente alterna se diferencia de la directa en que puede cambiar su sentido. Esto lo podemos ver también como en las gráficas que nos podríamos mostrar. Que acá tenemos se podría decir, velocidad contra tiempo. Vemos que en corriente continua una línea recta y en corriente alterna vemos unas oscilaciones. Creo que a esto se refiere con lo del sentido. Una de las principales características de la corriente alterna es el tipo de corriente más empleado en la industria. Tenemos como siguiente concepto lo que es voltaje, tensión o diferencia de potencial. El voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar, medir la diferencia del potencial eléctrico o la tensión entre dos puntos y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. En cada país podremos decir que el voltaje estándar de corriente eléctrica tiene un número específico, aunque hay en varios que se comparten. El símbolo con el cual se representa es pues la V, que representa la unidad de medida del voltio. Su nombre se deriva de Alessandro Volta, físico italiano que ingenió en el siglo XVII la pila eléctrica. Luego la denominada pila voltaica, también en honor a su mentor. Tenemos como siguiente concepto la potencia eléctrica. Nos indica la relación o proporción existente entre la energía y el tiempo. O dicho de otro modo, la cantidad de energía que un cuerpo absorbe o entrega. Esta se mide mediante el vatio, el cual se simboliza con una W. Podríamos decir que la potencia eléctrica, si se va a la práctica, es la cantidad máxima de energía en la que puede disponer en un momento determinado. ¿Cómo se calcula la potencia eléctrica? La potencia eléctrica se calcula multiplicando la tensión, o sea, el voltaje, por la corriente eléctrica, que es la intensidad o la intensidad. Existe la pregunta que me correspondió siendo el estudiante número 4. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia, y potencia eléctrica y energía eléctrica? Para mí la principal diferencia sería que la energía eléctrica se mide en vatios hora, resulta la diferencial del potencial de voltaje que pasa entre dos puntos,
que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. La potencia eléctrica vendría siendo, se mide en vatios y es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. También yo lo interpretaría de la siguiente manera. Hablaríamos de que la, la energía eléctrica es la energía que pasa, pues digamos, de un punto A a un punto B, y la potencia eléctrica sería la cantidad de energía que se mide en un punto o en un momento determinado de esta energía eléctrica que atraviesa, digamos, un circuito de un punto A a un punto B. Muchísimas gracias. Esta fue mi exposición.